En el especial anterior habíamos hablado del contexto de las sagas Gundam y de sus influencias, también de algunos animes para el olvido. Siguiendo por esa línea evolutiva que habíamos planteado en ese especial, empecemos con el siguiente. Vamos a hablar del siguiente apartado, que son las sagas fanserviceras. Son aquellas sagas que llegaron a la cúspide en cada década, que básicamente utilizaron las fórmulas de las sagas anteriores y metieron un grado de originalidad para mantenerse vigente y dar el gran salto de calidad. Primero comencemos con una mención honorífica que no alcanza a llegar a ese nivel de animes de fanservice. Empecemos con Gundam Iron Blooded Orphans. Como todas las fórmulas de Gundam de fanservice, retoman aquellos contextos y estructuras de personajes y personalidades de sagas anteriores y obras similares. Ideas anteriores se habían visto con Gurren Lagann, Code Geass, Gundam 00, incluso en Alnoa 0. Exponiendo el crudo contexto militar desde la visión de algunos chicos huérfanos de guerra, con un diseño particular desplegado una forma de fanservice que era para atraer al público actual, utilizando los típicos toques de drama, diálogos y personajes llamativos, incluso insinuantes, manteniendo la fidelidad de la fórmula Gundam en retomar conceptos ajenos e incluirlos como parte de su arsenal, pero de una forma muy insulsa a pesar de su artillería. Z Gundam fue la más grande revolución de la década de los 80, el momento preciso en el que la animación daba un salto de calidad. Z Gundam decide apostar por lo grande imponiendo un estilo visual y diseño increíblemente moderno y atractivo, fortificando con una espléndida banda sonora. De hecho, Gundam fue pionero en el fanservice que tomaba argumentos de las sagas anteriores, en este caso de la saga principal y de las influencias del momento, volviéndose la saga más espectacular de esa franquicia y siendo el punto más alto de Universal Century. Las bandas sonoras eran magníficas, el reacondicionamiento y el camino del rol de los personajes, más la inclusión de alargues de capítulos autoconclusivos repetitivos basados en la rivalidad de los dos típicos protagonistas de cada saga, la vuelven por momentos aburrida, tediosa, difícil de seguir, pero en el contexto de la época incluso era bien visto por la audiencia japonesa que se acostumbraba a tomar siempre más de lo mismo y de lo que ya conoce. Gundam 00. Reutilizando los componentes de personajes de su antecesora de década, se enfocan en conflictos de una forma totalmente diferente, basándose en un argumento paramilitar y de dominio global, intermediados por una entidad independiente y con suficiente poder tecnológico para cambiar el destino de las guerras, al mismo tiempo manteniendo una robusta fórmula de retomar cosas del pasado, aumentarlas con excelente animación y una impecable e imponente banda sonora, convirtiéndose en una enorme sorpresa de la década del 2000, hecho que anteriormente habían criticado a Gundam Wing. Esta vez se convirtió en el eje fundamental y principal de esta entrega, distribuyendo el peso en diferentes roles protagónicos, aumentando la experiencia con una gran cantidad de personajes que, como siempre, creaban una estabilidad argumental, ideológica y política la cual era suficientemente robusta para respaldar esta saga. Mobile Suit Gundam Wing. Coincidencialmente también se convirtió en la más grande sorpresa de esta franquicia en los 90, después de tantos fracasos, y básicamente se debió a que su entrega se excedió en ambición, tanto que fue el caso que prácticamente plagió la mayoría de contextos y conceptos importantes de Gundam del 79, Z Gundam. Además retomó de forma interesante los contextos militares y la figura del super soldado de Armored Trooper Bottoms. También dividió la guerra en dos partes. La primera se lleva a cabo en una cantidad de batallas sin sentido dentro del planeta, y la segunda lleva los conflictos al espacio, excediendo ese contexto hacia la space opera, que incluso terminaban tomando los argumentos de la leyenda de los seres galácticos en el ambiente político y filosófico de la guerra, pero con un tinte más original derivado de otros autores. Incluso se notó el contraste del cambio de director, que a media marcha precisamente coinciden con esta división de contexto entre la guerra en la Tierra y la guerra en el espacio, pero todo eso se vio un poco mermado la calidad por el cambio de director. Gundam Wing como resultado creó una espléndida saga de franquicia Gundam fanservicera fiel a su fórmula original. Se adaptaba perfectamente a la década de los 90, su estilo de animación, su magnífica y espléndida banda sonora, utilizando como vehículo para contar una historia con personajes que en un inicio parecían vacíos, huecos, carentes de desarrollo. Magistralmente se les va buscando un lugar, un rol y un crecimiento a la personalidad junto a la ejecución de los acontecimientos, rodeado de increíbles personajes que los hacían evolucionar y darle sentido a su existir en esta historia. Una extraña fórmula pero potente que incluso desde sus 4 primeros capítulos dejan ver tanto contenido y tanta historia que hacen palidecer al resto de la franquicia. Una saga fanservicera que se puede quedar como el clásico de la infancia, pero incluso se puede llegar a analizar desde tantos puntos de vista que simplemente llega a ser genial, convirtiéndose en el más grande saga Gundam fanservicera de todos los tiempos. Lamentablemente no le puedo hacer un análisis a profundidad en este espacio,
Una serie que alcanzó popularidad a nivel mundial sin necesidad de recurrir a la venta de juguetes ni modelos a escala. Pero bueno, no todo es Gundam y no todo es Universo y Universal Century, ni tampoco memorizar todo el precontexto y el contexto de esa saga. Hay algunos usuarios o algunos espectadores que quizás no les interesa todo esto. Quieren un poco de contenido más exquisito y esperan ver cierto nivel y calidad sin necesidad de caer en tanto fanservice. Así que también hay alguna forma de entrar a esta franquicia por ese vértice sin la necesidad de ser los expertos en este mundo. Para todos aquellos, aquí hay tres obras que no parecieran pertenecer a esta franquicia, pero que definitivamente son tan exquisitas que prácticamente es obligado que todo fanático del anime debe conocer. Gundam War in the Pocket. En la visión del autor vimos la aberración de Tomino hacia la infancia y los niños en la guerra, y sus pesadillas y parafilias torcidas que conllevaban a grandes fracasos y sus continuas y repetitivas, casi patológicas apariciones de menores en sus obras, en especial en su fracaso monumental de Victory Gundam. De una forma genial, este anime deja por el piso toda esa mediocridad del autor original de la franquicia, proyectando una forma muy acertada a esta visión infantil a través de la guerra, a través de los ojos de un niño que no distingue con claridad su contexto y aún así una magnífica visión de guerra desde un punto de vista más cotidiano y con una acertada conclusiva dramática que recae sobre el protagonista y maximiza el contexto de la guerra visto a través del contexto interno de una colonia y como una simple historia aislada como muchas otras puede llegar a tener un contexto tan emotivo y espectacular proporcionando la experiencia de la visión de un niño en la guerra, siendo una obra prácticamente genial, algo que nunca se le ocurriría al autor original de esta franquicia. Gundam Unicorn. Esta obra es simplemente magnífica, una visión desde el punto de vista literario de esta franquicia, muy bien estructurada y con diálogos totalmente magistrales y precisamente ejecutados, en la mayoría de casos por personajes secundarios e incluso terciarios, una animación muy impactante, atractiva con efectos de computadora, personajes lo suficientemente sólidos para soportar la construcción de una narrativa literaria muy bien engranada, con un nivel tan estupendo que nunca se había visto antes una fórmula ni ejecutado en estos contextos de animación oriental. Al igual que la saga de mención anteriormente, está interpretada en Universal Century de una forma muy original, retomando y poniendo el centro de atención de temáticas como los New Type, la enorme influencia política que se había generado desde el principio de era. Asimismo, el resto de personajes engranaban perfectamente en la historia, creando un macrocontexto muy interesante y adictivo. Simplemente un concepto que parece ser una franquicia totalmente diferente a Gundam, destacando incluso aspectos como la dirección y la adaptación del guión de una obra literaria, entre muchos otros aspectos técnicos, convirtiéndose en una entrega y en un concepto robusto y exquisito. Gundam Age and Steam. De forma muy inesperada, después del éxito de Gundam Wing, se decide cambiar la línea argumental regresando una vez más al Universal Century, que parece ser la línea predilecta de los animes fuera de serie y exquisitos. Deciden retomar algunos contextos de ideas de Armored Trooper Buttons, como lo había hecho Gundam Wing, pero esta vez tomándolo todo en un contexto de guerra de milicias, incluso el contexto de guerra de guerrillas en un entorno local, dentro del mismo planeta, donde sus más grandes fuertes es la calidad y la construcción de los personajes. Uno de estos protagonistas se intenta adaptar a este medio, la fórmula recurrente de romance de la franquicia. También está muy bien ejecutada, mostrando de una forma muy simplista un contexto hiperrealista enfocado en el drama militar nunca antes visto en alguna saga Gundam. Fue capaz de reproducir un contexto, fue estupendamente ambientado, la serie fue muy fiel a Armored Trooper Buttons, pero esta entrega Gundam lo hacen con un realismo y con una animación y con una banda sonora tan envolvente que se hace increíblemente humano, dramático y convincente. Es la única saga de la franquicia Gundam que estuvo cerca de alcanzar la perfección, pero lamentablemente en los capítulos finales sufre algunas malas ejecuciones que no le permiten llegar a ese nivel. Y por último, la guía de cómo empezar a ver Gundam y no morir en el intento. Lo primero que se debería hacer es recomendar el origen, la fuente de la historia Gundam, pero lamentablemente la saga del año 1979 se crea para un formato para llenar un espacio televisivo de un año, con una animación muy limitada, que para la época animes como Conan, el niño del futuro, tenía aspectos técnicos y de animación y dirección muy superior. Así que se notaba una calidad increíblemente limitada en la animación.
sumándole capítulos repetitivos donde el protagonista prácticamente tenía batallas capítulo tras capítulo como si de una mala adaptación y ejecución de la fórmula Super Robot se tratase. Básicamente vuelven a Gundam del 79 una serie muy obsoleta. Entonces, ¿cómo empezar a ver esta serie? Indudablemente es indispensable entender cómo nace esta franquicia, así que para empezar de una forma más digerible a adquirir este contexto, los personajes de esta franquicia y el paso del tiempo, recomiendo a Mobile Suit Gundam The Origin, con una animación más actual de la década del 2010, presentando una fórmula muy amigable del entorno de los personajes y la animación de tal modo que cualquiera pudiese digerirlo, aunque lamentablemente es un despropósito hacia el protagonista. Básicamente, el personaje más importante de la industria Gundam de la década de los 80 resulta ser un despropósito. La saga no le hace ninguna justicia a este personaje, pero por el contrario enriquece mucho a otros personajes como por ejemplo la familia Sabi y elevan a un nivel casi divino el personaje de Rambal. Al mismo tiempo, tienden a enriquecer todo el contexto y dando información previa en calidad de precuela al poderoso universo de Universal Century, haciendo que todo el contexto del mundo Gundam se pueda adquirir de una forma muy digerible, amigable y entretenida. Después de conocer este precontexto del universo Gundam, o al menos de la primera línea temporal de este universo, recomiendo ver Gundam del 79, pero en el formato de las películas de los 80. Esas películas reeditan para calidad de cine y contextualizar en tres conceptos poderosos, dándole un sentido y eliminando aquellas escenas repetitivas, haciendo tres entregas muy digeribles de forma precisa, presentando el universo Gundam tal como es, que ya se había visto previamente en Gundam The Origin. Se va a hacer aún más digerible y entendible las sagas vistas a través de estas tres películas. Y si has logrado llegar a este punto, te recomiendo las tres sagas fuera de serie que también son del Universal Century, que son Mobile Suit Gundam War in the Pocket, Mobile Suit Gundam HTMs y Mobile Suit Gundam Unicorn. Y si te quieres adentrar aún un poco más en el universo, les recomiendo las sagas de fanservice Z Gundam, Mobile Suit Gundam Wing y Gundam 00. Y si has seguido esta guía y estas fórmulas consecuentes, te habrás adentrado en el inmenso universo Gundam y habrás regresado lo más intacto posible.